Mm. No hay uno. ¿No? Uno de casi se...
Uno de casi se... Ay, oye nuestro canto, nuestro pueblo ya no aguanta tanto. Ay, oye nuestro canto, nuestro pueblo ya no aguanta tanto. Soportamos la inclemencia por los siglos de los siglos. Nuestros sueños e ilusiones se han quedado en el olvido. Escalamos nuestras mentes, dignidad a nuestro pueblo. Que la unión hace la fuerza, lucha hasta que lo logremos. Ay, oye nuestro canto, nuestro pueblo ya no aguanta tanto. El pueblo está firme, la tierra está fértil, los ríos resisten y el mar sigue fuerte. Yo soy el pulmón, yo soy la tierra, yo soy el clamor de la libertad. Ay, oye nuestro canto, nuestro pueblo ya no aguanta Hermano tanto. porteño, chocuano, nariño, ayuno, caucano, dame ya tu mano, no como individuo, como un mismo árbol, árbol de vida que nace de amor, crece en la verdad de tu corazón. Yo sueño volver a mi pueblo, sueño con mis hijos viviendo y siento un poco de esperanza. Si tú te unes a la Nuestro causa, pueblo se cansó, solo quiere reivindicación. Te hemos dado el corazón, te hemos dado la fuerza, vida y el amor, Colombia. Ay, oye nuestro canto, nuestro pueblo ya no aguanta tanto. Oye nuestra lucha por la dignidad. Ya no más promesas, queremos realidad. Este es nuestro grito por la igualdad. Nuestro pueblo quiere cambio de verdad. Tú ves. Y seguiremos cantando, y seguiremos luchando, y seguiremos riendo, y seguiremos bailando, y seguiremos cantando, y seguiremos luchando, y seguiremos viviendo, y seguiremos bailando. Seguiremos cantando, seguiremos luchando, seguiremos riendo, seguiremos bailando, seguiremos cantando, seguiremos luchando, seguiremos riendo.
Listo. Ya estamos. Sí, ya estamos. Arranca, María. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por estar aquí. Hoy nos encontramos por este medio para dar a conocer el quinto informe de Dierbando y Abriendo Caminos de Justicia, erradicar la violencia institucional estatal racista. En este espacio abordaremos aspectos conceptuales, experiencias y argumentos vivenciales que aportaron a la construcción de esta herramienta que contiene información relevante en relación a la violencia institucional estatal racista y que hace parte de una de las apuestas pensadas desde el Observatorio Vigía Afro como una acción real y de exigibilidad de justicia para las mujeres negras y en general para el pueblo negro. Yo soy María Paula Cabrera, mujer negra, integrante del CIDVIDA y del proceso de comunidades negras desde el Vigía Afro, y estaré en este espacio moderando un poco la conversa alrededor de el lanzamiento de este quinto informe. Le daré la palabra a mi compañera Angie, mujer negra, que desde diferentes escenarios ha acompañado la defensa de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las mujeres negras. Actualmente amadrina y coordina el Observatorio Vigía Afro. Hola, buenas tardes para todas, para todos, para todes. Gracias María Paula, gracias Sofía, muchas gracias a las personas que nos están sintonizando en este momento. Invitamos a las que no, a que nos puedan seguir a través de nuestra página de Facebook y nos puedan seguir también a través de nuestras demás páginas en las redes sociales como @VigiaAfro en Twitter, Facebook e Instagram. Bueno, agradecerles por estar presentes y pendientes de este lanzamiento, el cual es muy importante para todas nosotras, es muy importante para el observatorio. Quiero contarles que gracias a la bonita oportunidad de contar con las puertas abiertas de este observatorio y empezar a aportar con acciones de documentación, investigación y asesoría para el desarrollo del mismo. Desde junio he podido venir asumiendo la gran tarea de amadrinar esta estrategia, que en sí es un componente o hace parte de un gran sistema, que es el sistema de seguridad, protección y cuidado del proceso de comunidades negras PCN. El Observatorio Vigía Afro se creó en el año 2018 con el fin de documentar, pero también de informar, de reflexionar, analizar y desarrollar conciencia sobre las diferentes formas de violencia, particularmente la violencia basada en género, contra las personas negras afrodescendientes en Colombia. En el marco del lanzamiento de nuestro informe, es importante decir que este y los demás informes producidos por el Observatorio Vigía Afro como resultado de ejercicios de documentación, de investigación, de análisis, dan cuenta de cómo las mujeres negras, aún siendo parte de diferentes procesos organizativos que visibilizan las consecuencias del racismo estructural en la vida del pueblo negro, tuvimos que levantar la voz para manifestarnos y decir que esa violencia institucional estatal racista atenta principalmente contra nuestra existencia, y al hacerlo contra nuestra existencia, atenta, por supuesto, contra la existencia del pueblo al cual pertenecemos, que es el pueblo negro. Con nuestro cuarto informe, Protegernos del Estado, el cual enunciamos en forma de pregunta
buscamos visibilizar las múltiples maneras en cómo son afectadas las vidas de las niñas y mujeres negras. En ese sentido, expusimos los diferentes tipos de violencia que ejercen el Estado y sus instituciones, violencias que se fundamentan o se basan en estructuras eh, patriarcales, racistas, clasistas, transfóbicas, y que perpetúan el impacto de estas violencias en nuestros cuerpos y por supuesto en los lugares donde habitamos. En el marco de este ejercicio tuvimos la oportunidad de documentar en su momento 109 experiencias de violencias con las cuales pudimos identificar y reconocer al Estado como autor intelectual y material de todas las formas de violencia en contra de las niñas y mujeres negras, como autor intelectual y material del exterminio físico y cultural de las niñas y mujeres negras. A través de este informe, protegernos del Estado y evidenciando la sistematicidad con la que se da la violencia a lo largo de la vida de una mujer negra, propusimos también cambiar la forma en cómo es percibida la responsabilidad del Estado frente a las violencias que sufren las niñas y mujeres negras. Dejamos claro que la tipificación de las violencias y la conformación de rutas de atención existentes no cumplen con el mandato constitucional, no solo de procurar una atención y respeto hacia nuestra vida y hacia nuestra integridad, sino de hacerlo desde las diferencias, ¿no? De hacerlo desde nuestras necesidades, desde nuestras particularidades como mujeres negras. Dado que al Estado reconocer en el artículo 7 de la Constitución Política la diversidad étnica y cultural de la nación, necesariamente también debe reconocer la necesidad de que cualquier ruta de atención o medida de protección sea también de esa manera, diferencial. Que ese relacionamiento que se construya con las niñas y mujeres negras deben partir de nuestras diferencias y de nuestras particularidades. Y en este ejercicio lo dejamos claro. Entonces, una vez habiéndole dicho al Estado colombiano, usted es el autor intelectual y material y por ende el responsable de las violencias que sufren las niñas y mujeres negras, nos propusimos a través del informe que hoy presentaremos, no solo reafirmar nuestro planteamiento, sino que nos permitimos reflexionar sobre todo el tiempo que llevan diferentes mujeres en el proceso de comunidades negras, realizando ejercicios de defensa de nuestros derechos, produciendo diferentes documentos, denunciando la sistematicidad de la violencia en la vida de las niñas y mujeres negras. En ese sentido, nos propusimos profundizar en las dimensiones de los daños de esas violencias, pero particularmente le apostamos en este ejercicio a seguir demandando acciones del Estado colombiano que realmente permitan materializar la vida nuestra en dignidad y en libertad. Eso es un poco, a grosso modo, digamos, lo que hemos venido haciendo a través del observatorio, específicamente a través de nuestro ejercicio de producción de informes. Gracias, Angie. Y bueno, trayendo el antecedente del cuarto informe, es preciso continuar con la escritora y la persona que ha estado a cargo de compilar toda esta información obtenida a raíz de un proceso de documentación de varios años y que dan cuenta de cómo esta violencia institucional estatal racista es una conducta operada por la institucionalidad
a lo largo del ciclo de las personas racializadas. Yania Sofía Garzón Valencia, escritora del quinto informe, mujer defensora de los derechos humanos, y me gustaría que ella también hiciera su presentación, les comentará qué es lo que se expone en este quinto informe, cuáles son las variables que se obtuvieron para dar cuenta de cómo se configura a lo largo del ciclo de las mujeres, del ciclo de vida de las mujeres negras, estas violencias y cómo se imbrican en la vida de las mujeres, niñas y jóvenes negras. Sofi, te doy la palabra. Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias, Angie, Gerson, Estefanía, que están contribuyendo a que este informe pueda llegar a muchas, a muchos, a muchos en este país y espero que también en otros lugares. Como bien lo estaba diciendo Angie y María Paula, este es un esfuerzo eh, que no inicia este año, que no inicia tampoco el año pasado. Justamente durante su escritura eh, reflexionábamos que tal vez las mujeres del proceso de comunidades negras llevamos haciendo sistematización y producción de conocimiento desde los últimos 10 años y no significa que antes no lo hayamos hecho, sino que se ha particularizado y hemos tenido la inquietud de producirlo desde un enfoque más junticas, ¿no? La violencia This meeting is institucional being estatal recorded. racista es una conceptualización que recoge categorías de análisis que han sido desarrolladas por varias compañeras que nos han antecedido y que han sido bastantes. Entonces, quiero compartir un poco de lo que ustedes van a encontrar en este informe. Todavía no vamos a subirlo a la página web del Vigiafro porque tuvimos algunos inconvenientes técnicos durante la diagramación, pero sí quiero que se acerquen a a lo que hemos estado produciendo acá. Estamos diciendo que la violencia institucional estatal racista debe erradicarse. Usualmente siempre han puesto en manos de nosotras la carga de la prueba. Y esta conceptualización lo que quiere es ser una herramienta, yo diría también una arma política, para que dejen de decir que somos nosotras las que tenemos que probar que el Estado tiene una operación racializada. Y digamos que este es el paso que estamos dando en este informe. Aquí en la foto de la portada ustedes pueden ver una manifestación que hubo el año pasado en Tumaco, en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre. Eh, Gracias a la documentación que se ha venido haciendo del Vigía Afro, pues fue posible que las compañeras de diferentes colectivos pudieran decir, bueno, tenemos cifras exactas de cuántas eh, situaciones de violencias basadas en género se han presentado en el departamento. Entonces, este informe tiene 6 apartados. El primer apartado es un camino andado para resistirnos a su objetivo, aniquilar la identidad cultural de las mujeres negras. Y esta conceptualización empieza desde hace mucho, ¿no? Compañeras como Livia Grueso, Charomina Rojas, Danella Estupiñán, Ana Granja, Rosa Cerón, María Merita Ibarbo. Tenemos una lista larguísima. Ahí están escuchando a Obi. La segunda parte ya es como todo el método de la investigación, ¿no? Entonces, ese segundo capítulo estamos diciendo, no es una hipótesis, es una conducta, el trecho del dicho al hecho, y ahí vamos más adelante voy a profundizar un poquito en pues cuál fue la metodología que usamos para recabar información, analizar la información y presentar este informe. Como este se empezó a construir hace 2 años, desde finales del 2021, las compañeras y el carácter que ha tomado el CIVIDA alrededor de más que mitigar, acompañar y transformar condiciones para las compañeras que han sido víctimas de violencias basadas en género, de violación de derechos humanos,
quisimos hacer y recoger la recomendación de darle un particular enfoque a cómo la violencia institucional racista deja un daño psicoespiritual a lo largo del ciclo de vida de las mujeres negras y cómo ese daño psicoespiritual es un daño intergeneracional que heredamos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cómo se naturaliza ese daño. El cuarto capítulo, pues ya es una propuesta activa para, bueno, cómo es que vamos a recaudar toda esa evidencia para que el Estado nos diga a nosotras que su operación no está racializada. Y eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo cuarto, las reflexiones finales y las referencias que se hicieron en este informe. Agradecer a las compañeras que en este momento no están, pero que estuvieron en su momento haciendo apoyo investigativo, Paula Andrea Carabalí, Alicia Mancarey, que estuvieron apoyando la escritura de este ejercicio, como Ángela Moreno Bustos, ¿no? A Isabel por la revisión de estilo. Eh, Tendría que también dar otros agradecimientos, pero bueno. Entonces, como estaba diciendo anteriormente, el primer apartado de este informe da cuenta de cómo hemos hecho conceptualizaciones que nos están decantando a que tenemos que hablar de cómo las violencias basadas en género es un concepto muy reducido que además hace que el Estado se enajene de su participación cuando es ejecutor de violencia racial, institucional racista, ¿sí? Entonces parece que con la 1257 tenemos una tipificación de violencias basadas en género, ¿cierto? Y parece que el Estado pudiera ofrecerse como un garante para evitar que sigan ocurriendo, pero no ocurre así cuando se trata de mujeres racializadas, no ocurre así cuando se trata de mujeres negras, de identidades diversas, porque la misma conformación de la estructura estatal es violenta, es racista. Entonces, tenemos que ampliar esa comprensión de violencias basadas en género y lo que han hecho, y esto es posible porque compañeras como las que ya mencioné al inicio, han identificado y se han fugado de esas narrativas dominantes alrededor de los derechos humanos. Entonces, mientras que el PCN como un proceso organizativo que tiene 30 años haciendo defensa de derechos étnico-territoriales y creando conciencia de pueblo negro, ha dicho, nuestra identidad cultural se caracteriza porque defendemos el territorio, porque defendemos nuestro ser, porque defendemos nuestra identidad. El contexto del conflicto armado nos obliga a fragmentar esta comprensión que tenemos de los derechos colectivos y empezar a hablar de derechos humanos y después de hablar de derechos humanos, hablar de derechos de las víctimas y lo que vamos viendo es que cada vez se va fragmentando más la comprensión de esta violencia. Entonces, personas como, reitero, Livia Grueso, Charo Mina Rojas, Daneji Estupiñán, en su momento Marilyn Machado, María Ginés Quiñones, María Merita Ibarbo, han sido expertas, ¿no? Fugándose de esas narrativas hegemónicas para decir, no, lo que pasa es que ustedes están tratando de fragmentar esa integridad cultural que nosotras tenemos para obligar que ese territorio, que es el principal satisfactor y con el que podemos realizar todos nuestros derechos, pueda ser fragmentado para ser desarraigado, para ser despropiado, para ser explotado. Y por eso necesitan construir a las mujeres negras como víctimas, sabiendo que tenemos una herencia colonial donde fuimos entendidas como cosas, una experiencia de vida republicana donde somos instrumentalizadas para el cuidado, para la prostitución, para los servicios que no están dentro de una jerarquía laboral deseable, ¿cierto? Que estamos dentro de lo que el feminismo blanco llama como tareas de reproducción que supuestamente no le suman a las economías y que incluso avanzando en un sistema nacional de cuidado no han terminado de aterrizar qué significa tener un Estado cuidador y no un Estado que monetarice las acciones de cuidado.
Entonces, en este primer capítulo van a encontrar un repaso de la producción que hemos hecho desde el 2012 hasta el 2021. Eh, y lo que queremos puntualizar es que el Estado colombiano requiere asumir la responsabilidad de la participación en el ejercicio de la violencia y violación de los derechos humanos contra las mujeres afrodescendientes. Acá podemos ver algunas de las portadas de los informes que se produjeron, ¿cierto? En el 2012, derrotar la invisibilidad. En el 2017, después de un ejercicio de 10 años de documentación, las compañeras en el Palenque, el Congal, eh, hicieron un ejercicio de documentación que permitió empezar a crear una ruta a partir de la cual podíamos acompañar, podíamos sanarnos, podíamos restaurar eso que el conflicto armado y que las diferentes formas de violencia han desbordado. Y eso más tarde se convertiría o le daría pie al Observatorio Vigía Afro, ese ejercicio de documentación y de recuperación de casos. Y en ese marco de recuperación de información, pues se lanzaría el tercer informe, combatiendo a las mujeres negras como si fueran un enemigo bélico. Eh, Esto pues tuvo algunos pronunciamientos en algunos sectores de Colombia, ¿no? El norte del Cauca, Tumaco, Buenaventura, Atlántico, Bolívar y Guajira. Y digamos que ahí varios capítulos hablan sobre la violencia política ejercida por el Estado a través de la estructura judicial. Eh, Tenemos que recordar que en ese periodo fue cuando encarcelaron a nuestras compañeras Sara Liliana Valencia y María Tulia Quiñones, ¿no? Aduciendo que ellas eran ayudantes a una causa, las acusaron de rebelión, ¿no? Y nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta en ese momento, pero sí era muy evidente para nosotras que el Estado estaba utilizando su estructura judicial para criminalizar a defensoras de derechos colectivos, ¿no? Y entonces que ya no solamente está produciendo la precarización de la vida, la vulneración de las condiciones de vida para que tengamos que salir de nuestros territorios, sino que también oponerse a eso iba a estar sancionado esta vez con la cárcel. Y entonces vemos que se configura un accionar estatal que se manifiesta de muchas maneras ya no son, que ya no podemos seguir viendo como espontáneas, ¿no? Entonces es muy espontáneo escuchar en noticias, ustedes hacen una búsqueda rápida en periódicos o en canales de televisión de noticias por YouTube. Muy a menudo escuchamos decir que el Estado abandonó a Tumaco, que el Estado tiene abandonado a Riohacha, que el Estado tiene abandonado eh, las poblaciones mayormente eh, multiculturales o pluriétnicas, que el Estado no hace presencia en localidades para referirnos, por ejemplo, a Bogotá como Ciudad Bolívar o como Bosa o como Kennedy, ¿cierto? O que el Estado no hace presencia en el suroriente de Cali, ¿no? Entonces, o que el Estado no hace presencia en Guapi, en Timbiquí. Y entonces tenemos que decir que eso que estamos llamando abandono, eso que estamos llamando impunidad, esto que estamos llamando inoperancia y negligencia, se expresan de una forma particular y son intencionados, ¿no? Entonces, en esos análisis que las compañeras han venido haciendo de cómo se produce la precarización de la vida de las mujeres negras para que nuestra imaginación sea chiquita y nuestro límite sea soñar con ir a la universidad o tener una casa y no em, pensar el futuro del país, por ejemplo, que es algo a lo que ya nos estamos convocando en esta época. Eh, esa idea de pensar el país todavía es de poquita gente. Y lo es porque tenemos que resolver la comida, tenemos que resolver estar sanas, tenemos que resolver por nuestra familia todo el tiempo. Entonces, este informe está direccionado a decir, nos estamos dando cuenta que hay una intencionalidad en generar abandono, nos estamos dando cuenta en que cuando vamos a una entidad a colocar una denuncia y no nos reciben la denuncia o nos dicen vengan después o no es con él, sino es con ella, eh, hay una operación prejuiciosa del Estado que puede ser consciente o inconsciente, pero lo importante es que nos está afectando y que nos está vulnerando.
Entonces, Angie mencionaba al inicio que el Vigía Afro tiene varios casos documentados, recuperados. Hasta la fecha tenemos 604 casos recuperados de violencias basadas en género y esto hizo parte eh, de la configuración del análisis del informe. Pueden encontrar eso más metiéndose como más en el informe. Sin embargo, en el 2021, cuando empezamos concretamente la investigación, eh, decidimos que de esos 119 casos que se habían documentado de manera presencial en primera persona, íbamos a realizar cinco entrevistas de profundidad. Y teníamos que hacerlo de esa manera porque nos ha acostumbrado la institucionalidad, nos ha acostumbrado la cooperación, de que podemos ir a abrir las heridas de una persona e irnos, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, si nosotras estamos haciendo algo diferente, y ya teníamos como la experiencia global que hubo en el 2017 de Mujeres Negras Documentan a Mujeres Negras, que fue algo que se hizo, eh, donde el observatorio puso mucho a su disposición, especialmente con las compañeras Danelli, Charo y Julia Eva, pero que también convocó a otras compañeras del movimiento negro que también tienen experiencia en documentación y acompañamiento psicoespiritual. Eh, y dijimos, si vamos a entrevistar es porque vamos a proveer apoyo jurídico, es porque vamos a proveer apoyo psicoespiritual, es porque vamos a hacer un acompañamiento en justicia, es porque vamos a hacer un acompañamiento integral. Entonces, es colocar en la práctica lo que es actuar sin daño y colocando en el centro a la persona, que es algo que hasta la fecha no hace el Estado colombiano, no hacen muchas de las organizaciones que dicen que hacen acompañamiento de violencias basadas en género, y mucho menos cuando se trata de mujeres negras o de personas negras de género expandido. Entonces, hicimos estas 5 entrevistas de profundidad con 186 preguntas. Esas 186 preguntas querían dar cuenta de cuál era la percepción que tenían las testimoniantes alrededor del cumplimiento de sus derechos fundamentales y cómo el Estado había estado a lo largo de su vida para garantizarlos y no. Y lo acompañamos de 24 derechos de petición que se enviaron repartidos a las diferentes entidades administrativas en Tumaco y en Bogotá. Y esto pues se acompañó de un análisis de, de los casos que hemos recogido en los últimos años, especialmente de violencias basadas en género, porque también hacemos documentación de derechos, de violación a derechos colectivos. Entonces, ¿qué encontramos en estas entrevistas de profundidad? Encontramos elementos para caracterizar esas estrategias, elementos para caracterizar el abandono, elementos para caracterizar la negligencia, elementos para caracterizar la inoperancia, elementos para caracterizar la impunidad y cómo la imbricación de estas estrategias es lo que redunda en la violencia institucional estatal racista. ¿Sí? De las respuestas, ¿qué podemos esperar de los derechos de petición? Era algo que ya podíamos intuir. Nosotras hemos estado enviando derechos de petición a la institucionalidad desde antes de empezar el observatorio, pero particularmente después de haber empezado el observatorio. Y queríamos saber cosas muy concretas, ¿no? ¿Cuántas mujeres negras están participando del sistema contributivo de salud? ¿Cuántas mujeres negras son empresarias o hacen parte de, puede uno seguir que hacen parte del registro mercantil? ¿Cuántas mujeres negras han recibido subsidios de vivienda o apoyos para compra de vivienda? ¿Cuántas mujeres negras han intentado suicidarse o se han suicidado? ¿Cuántas mujeres negras están en situación de calle, en situación de drogodependencia? ¿Sí? ¿Cómo estamos participando de los diferentes sectores económicos? Y no solamente el Vigía, sino también otras experiencias organizativas han buscado encontrar esta información desagregada y seguimos teniendo los mismos comportamientos, ¿no? Entonces, solo para darles un ejemplo,
La inspección de trabajo de Tumaco nos dice, en atención a su petición me permito informarle que esta inspección de trabajo no posee datos estadísticos para brindarle la información requerida, razón por la cual hemos redireccionado a las posibles entidades que pudiesen aportar la información necesaria. Y entonces ahí hacen un listado de entidades institucionales que pueden respondernos sin que haya habido una respuesta satisfactoria por parte de ellas, ¿cierto? Y no va a ser diferente, y no va a ser diferente como con las demás respuestas. Entonces uno diría, ¿qué está pasando? ¿No? Por ejemplo, en Tumaco, para darnos una idea de contexto, solamente entre el 2019 y el 2021, el Centro Hospital Divino Niño de San Andrés de Tumaco atendió 293 casos de violencias sexuales y físicas contra mujeres negras afrodescendientes. Una quisiera saber cuáles son los procesos de investigación, de judicialización, no porque nos guste el punitivismo, pero sí porque queremos saber cómo estamos en relación con el acceso a la justicia, y las fiscalías se pasan los papeles entre ellas. Entonces la 59 dice que es función de la 56 y la 56 dice que es función de la 11 y no nos dan respuesta de cuántos casos están judicializados, de cuántos casos están investigados, y se nos va la vida tratando de saber qué está pasando, cuáles son los contextos materiales en los que vivimos las mujeres negras, ¿no? Entonces, la Cámara de Comercio va a decir que no es función, que ellos tienen una función constitucional de hacer el registro mercantil, pero que en ese registro mercantil pues no se pregunta por la pertenencia étnico-racial de la persona que está registrando, o la entidad de lucro o la fundación. Entonces no puede darnos una respuesta de cuántas mujeres negras son propietarias de pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas, porque no está dentro de su registro administrativo capturar esa información. Entonces, este segundo capítulo es el trecho del dicho al hecho, ¿no? Entonces, el Estado colombiano se presenta como un protector de los derechos de todo el mundo, pero cuando vamos a ver las mujeres negras, las mujeres racializadas, las personas de género expandido, somos tal vez las menos cuidadas dentro de ese deber de protección y de cuidado que hay, ¿no? Y esto no es algo nuevo. Insisto, este informe lo que quiere hacer es colocar la necesidad de decir, esto es intencionado, esto no es simplemente descoordinación, sino que hay un proyecto cultural en curso que implica exterminar la identidad cultural del pueblo negro, y eso tiene muchas formas de expresarse, ¿sí? Entonces, bueno, en el informe van a encontrar como unos pocos indicadores que se alcanzaron a encontrar en relación a índice de pobreza multidimensional, la cobertura de salud, desafortunadamente de mujeres no tanto. Pero entonces quiero compartirles un poco, para eso tengo que dejar de compartir pantalla. eh, Cómo estamos haciendo la conceptualización de abandono estatal. Estamos diciendo que el abandono estatal está concebido a la ausencia de condiciones materiales de acceso a bienes y servicios que permiten la satisfacción de los derechos básicos. Usualmente ocurre por la falta de inversión en infraestructura institucional, en el mal uso y descuido de la infraestructura pública existente, en la ausencia de mecanismos e instrumentos, incluso planta de funcionarios que garanticen el acceso, o cuando cambian de vocación sin avisarle a nadie, cuando hay cambio y desaparición de competencias sin que haya sido socializada la población, cuando hay programas y funcionarias eh, sin formación de dónde acudir cuando pasan estos cambios, y un correlato que nosotras podríamos usar para identificar cómo se ve el abandono del Estado es en la cantidad y en la presencia que hay de organizaciones, de ONGs nacionales y internacionales, ¿cierto? Entonces,
Para el caso de Riohacha es sabido, para el caso, por ejemplo, de Bogotá en Ciudad Bolívar es sabido, para el caso del Oriente de Cali es sabido, para el caso de Tumaco es sabido, y pues nos estamos concentrando en Bogotá y en Tumaco porque son los territorios de donde provienen o desde donde se tomaron los testimonios que usamos para identificar estos elementos. Entonces, cuál fue una condición que caracterizó las entrevistas de las compañeras? La ausencia de agua potable, ¿sí? Entonces, en las preguntas que hacíamos desde que nacieron hasta que llegaron a la edad adulta, está esta memoria de no haber tenido, de no haber estado viviendo en lugares donde hubiera agua potable 24 horas, donde el sistema de alcantarillado operara, ¿cierto? Y por eso al inicio del informe van a encontrar una expresión que dice, cuando se trata en países profundamente desiguales, establecer una diferencia entre lo rural y lo urbano, tal vez tiene que mirarse con más detenimiento, sobre todo cuando estamos hablando de la operación con gente negra, ¿cierto? Porque casi que va a operar de maneras similares. No idénticamente igual, pero podemos encontrar que van a ser más similares los indicadores entre gente negra en zonas rurales y zonas urbanas que, por ejemplo, los indicadores entre gente blanco-mestiza que están en territorios mayoritariamente blanco-mestizos y gente blanca-mestiza que está en territorios mayoritariamente pluriétnicos. ¿Sí? La diferencia de esa información pues va a ser más evidente. Entonces, estamos entendiendo abandono como ausencia de condiciones materiales, como ausencia de infraestructura, como ausencia de competencias que deberían estar dispuestas para cuidar la vida, proteger la vida de todas las ciudadanas y ciudadanos colombianos. ¿Ciertos? La caracterización de la negligencia estatal se va a identificar como la inacción, incumplimiento de las competencias estatales, la falta de respuesta pertinaz, eficaz y oportuna. Un ejemplo de eso es las respuestas que obtenemos de los derechos de petición, la mala fe de mostrar resultados misionales por fuera de la eficacia o pertinencia de la acción, y a esto nos estamos refiriendo como cuando las compañeras nos estaban relatando que hubieron programas sociales y de asistencia, pero que por una u otra razón, si no estaban dentro de la cliente de la política o si no se exponían a, pues como participar de la corrupción para ser parte del programa, siempre se iban a quedar como por fuera del apoyo, ¿no? Cuando tenemos que encontrarnos con funcionarios públicos que no responden, están desatendiendo, distorsionan o amplían injustificadamente trámites, estamos delante de la caracterización de la negligencia estatal. O cuando nos requieren a nosotras una actitud sumisa o subordinada, es que no me gusta su tono, es que usted no me lo está pidiendo delicadamente, es que usted no, ¿sí? Que va acompañado de todos los estereotipos de cómo debe ser una mujer negra, ¿no? Entonces debe ser fuerte, debe ser dócil, sí, debe ser complaciente. Y entonces cuando vamos a requerir un servicio a las instituciones públicas y no tenemos una buena actitud, entonces parece que no somos elegibles y para recibir la atención o el servicio, y el informe también presenta una discusión conceptual que se ha hecho en Brasil y en Estados Unidos alrededor de eso, de quiénes son las elegibles para ser atendidas por el Estado, ¿no? Cuáles son las características que tienen que tener esas personas que aún en condiciones precarizadas y de vulnerabilidad, sí pueden recibir atención del Estado, aunque sea en su mínima expresión, como lo es las medidas asistenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos decían las compañeras, una testimoniante, no podemos registrarlo en el registro único de víctimas porque su desplazamiento no se debe al conflicto armado. Y le dijeron esto después de haber atravesado casi 20 municipios hasta llegar a Bogotá, ¿cierto? Donde le tocó llegar porque ella tuvo que, violaron a una de sus hijas, ella acudió a la fuerza pública para denunciar la situación, no le prestaron atención, ella fue,
a denunciarlo con otra gente. La persona que violó a la niña fue asesinada y la familia de esa persona que fue asesinada, pues la amenazó con todo su núcleo familiar, ¿cierto? Entonces ella tiene que desplazarse. Y sin embargo, cuando ella cuenta no solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 veces todo lo que aconteció, cuando llega acá le dicen que no la pueden incluir en el registro único de víctimas porque no está vinculada la acción al conflicto armado. Y uno diría, si tuvo que acudir a gente que no es parte de la institucionalidad estatal, entonces, ¿cuál es el vacío legal que hay allí que se supondría que a quién podría acudir ella para protegerse? Esta situación tiene muchos agravantes, pero uno de los agravantes más preocupantes es que fruto de esa violación, la niña menor de edad quedó embarazada. Entonces, funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar, en el marco del restablecimiento de los derechos de la niña, quieren apartar a la niña eh, de la mamá que ha hecho todo lo posible por evadir esa situación violenta que los viene persiguiendo desde el sitio que se desplazaron hasta Bogotá, ¿cierto? Y parece que la visión de restablecer los derechos de la niña no implica restablecer los derechos de todo el núcleo familiar. Y entonces ahí es cuando uno puede ver claramente cómo opera la negligencia estatal. Y entonces se van a asignar en competencias, misionalidades, jurisdicciones, sin que a la fecha esté en mejores condiciones ese núcleo familiar. ¿Cierto? Y con todas las afectaciones que más adelante vamos a ver cómo se caracterizan en la vida de las personas. Voy a ir un poquito más rápido porque tenemos hasta las 4:15. La inoperancia entonces se va a entender como el desconocimiento, la desarticulación y fragmentación de la respuesta institucional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sabemos, no? Hay planificación de programas, proyectos, políticas que no cuentan con una visión del territorio y de las realidades que nos están atravesando en este momento, no en el marco de la inclusión, sino en el marco de hacer nuestras vidas plenas como desde nuestra cultura, ¿cierto? Entonces parece que cada proyecto, cada programa que se desarrolla tiene el chantaje de mejorar las condiciones de vida, pero si aceptamos el establecimiento de cierto interés económico, si ya cambiamos nuestra forma de hacer la producción, la producción no, si cambiamos la práctica productiva, ¿sí? Si cada vez pensamos en cómo invertir y no en cómo practicar la solidaridad. Entonces, esa inoperancia tiene una consecuencia que se traduce en desmonte de la vida comunitaria también, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer como una reflexión de eso y pues vamos a hablar de una matriz de violencia masculina que se evidencia en la casa, en la comunidad y en el Estado, ¿cierto? Y que, por ejemplo, Danella Estupiñán ya había reflexionado colectivamente en combatiendo a las mujeres negras y le denomina como eh, el mandato, la dominación señorial de la vida, que es un concepto más grande. Y finalmente la impunidad, como está caracterizada, gracias a esos testimonios, como la inmovilidad, la desatención, incumplimiento de órdenes judiciales y ausencia de mecanismos pertinentes, ¿no? Entonces recordemos lo que estaba diciendo antes con la fiscalía. Cuando uno dice, bueno, ¿y cómo están los casos investigados por violencia sexual y física contra mujeres negras? No, no sabemos. No, no los vamos a atender. Tenemos el Auto 05 que tiene mecanismos, planes eh, como rutas de protección colectivas, ¿no? Entonces, preguntémonos en qué estado está eso. El Auto 00 no, el Auto 092 que tiene una orden específica para acompañar a las mujeres negras en condiciones de desplazamiento. Hay mesas intersectoriales que se establecen para mirar cómo van los avances de esas medidas, que nos luchamos en pelear para que tengan una dimensión colectiva que quedan completamente desatendidas. Entonces, este es el escenario a grandes rasgos de cómo se materializa
esas estrategias que operan la violencia institucional racista y con eso también vamos a, a mirar qué impacto psicoespiritual tiene, ¿cierto? Para eso voy a volver al informe. Voy a compartir pantalla de nuevo, si lo consigo. Y vamos a presentar una aproximación, porque me gusta creer que todo lo que hacemos está sujeto a mejorar y a evolucionar de cómo estamos definiendo eh, el daño psicoespiritual, ¿sí? Entonces, estamos definiendo el daño psicoespiritual como la anulación del deseo y la creatividad para imaginar y dirigir la vida propia y colectiva dentro del marco de los valores culturales que recrean las relaciones vitales desde lo simbiótico. Simbiótico es una palabra que expresa una relación donde el aprovechamiento es mutuo, no parasitaria, que es, me parece a mí, eh, la forma en cómo se ha estado relacionando la operación institucional, sobre todo con las vidas y los territorios de las personas racializadas, particularmente de las mujeres negras. Toda la acumulación de riqueza y de lo que puede entenderse como riqueza desde una lectura occidental está soportada desde nuestros cuerpos. Todo lo que dejamos de hacer, todo el goce y el disfrute que dejamos de darnos, todo ese afán de producir, de mostrar el resultado, de no mirar a la persona, es lo que es de donde se está extrayendo y donde se está generando esa acumulación. Entonces, retomando eh, esta definición, esta primera definición no terminada de daño psicoespiritual, eh, haciendo parte de ese daño la negación a resistirse o confrontar los marcos de sentido impuesto que anulan, persiguen, criminalizan el establecimiento de esas imaginaciones. Entonces, cuando yo quiero cuidar mi consejo comunitario, cuando yo quiero tener un colectivo que haga defensa, no sé, de las esquinas, de los parques, de las áreas verdes, y me señalan por eso, o me cooptan y me capturan ese deseo y lo traducen en un lenguaje de inclusión neoliberal como agencia, ¿sí? Entonces, como si lo estuviera haciendo para servirle al Estado, como si fuera un propósito y no como algo que simplemente pasa porque estamos cuidando la vida. Entonces, este año espiritual se caracteriza porque las mujeres y las personas de género expandido, las integrantes del pueblo negro, ya no somos para sí en relación con la naturaleza, sino que somos instrumentalizados, ¿no? La continuación de esa herencia colonial. Y nos asignan a un orden social que coloca nuestra vida con todo su ciclo al servicio de la generación de la acumulación de capital y sus manifestaciones. Entonces, a esta conceptualización se llega, de nuevo sin decir que está terminada, por todas las reflexiones que han venido atrás alrededor de cómo se produce la pobreza, de cómo se produce la falta de condiciones, ¿cierto? Y vamos a decir que se vuelve intergeneracional por el simple y sencillo hecho de que para que en este momento todas las personas que estamos aquí hemos tenido contacto con un vientre para estar aquí. Y ese vientre es receptor, pues, de todas esas afectaciones de la forma en cómo se han llevado las relaciones familiares, comunitarias, particularmente con el Estado, como un ente que organiza y administra la vida, ¿sí? Entonces, cómo este ente está administrando y controlando la vida de las mujeres negras, de las personas negras con género expandido, qué hay para qué, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere este informe? Desvirbar ese camino y aproximarnos a la justicia, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo que para cada estrategia eh, con que opera la violencia institucional estatal racista, se pueden plantear indicadores. En materia del abandono estatal, entonces podemos identificar la proporción de inversión en infraestructura pública versus privada, ¿no? Entonces, si yo pienso en Tumaco, puedo recordar dónde está la base naval, dónde está la armada, y si comparo la infraestructura construida con
la infraestructura donde está, donde opera la municipalidad, me quedaría con las dudas de que tiene más infraestructura construida, ¿cierto? Entonces, para eso hay que revisar instrumentos públicos, para eso hay que revisar catastros, para identificar si efectivamente es suficiente la infraestructura que existe y la inversión en esa infraestructura para dar acceso a bienes y servicios públicos. Mm, la proporción de inversión en infraestructura pública local versus regional y nacional. Si nosotras estamos diciendo que queremos transformar realidades, tendríamos que mirar por qué, por ejemplo, se destinan más recursos para ciudades que ya tienen infraestructuras supuestamente avanzadas como Bogotá, Medellín o Cali, y no hacemos ese mismo esfuerzo financiero para lugares como Tumaco, Buenaventura, Lorica, ¿cierto? Entonces, esto puede empezar a darnos una dimensión de cuáles son los retos en términos de redistribución que se requieren. Eh, digamos que esto esencialmente es en inversión. Y digamos que para no desligarnos de la realidad que tenemos ahorita y es estas propuestas como las que nos está ofreciendo este gobierno de tener asociaciones público-comunitarias, bueno, ¿cuántas se están realizando con mujeres negras afrodescendientes? Entonces, conozco de una que se está materializando en Cali, que está a cargo de Lila Mujer, un activo que se extinguió, pues que le entregó la SAE para que empiece a operar el Centro Baobab, que va a ser un centro de justicia ambiental, racial y de género. Falta ver qué otros pueden operar, ¿cierto? Indicadores para medir el estado de la negligencia estatal, pues número de funcionarios habilitados para recibir información sobre la operación y accesibilidad de la ciudadanía, porque realmente cuando vamos a preguntar cómo está funcionando la institucionalidad, pues ni siquiera los que están trabajando ahí saben respondernos. También número de disculpas personales por escrito y verbales que hayan recibido personas que actuando como servidores y funcionarios públicos hayan maltratado eh, a compañeras. Yo creo que algo que nos movía a todo el equipo cuando estábamos haciendo esta investigación era que queremos ver cambios reales. Entonces nosotras estamos haciendo recomendaciones desde hace 30 años y direccionadas particularmente hacia las mujeres negras desde el 2012, y ninguna de las recomendaciones que hemos hecho hasta hoy se ha materializado. Entonces, estamos llevando la cuenta, ¿no? Y pues es una cuenta que vamos a cobrar de alguna manera. Eh, el número de rutas acordadas e implementadas para el restablecimiento integral de los derechos de niñas, de adolescentes, de mujeres negras en sus diversidades que han sido coaccionadas para prescindir de la exigibilidad de sus derechos, por ejemplo. Y tenemos pues indicadores para medir el estado de la inoperancia, y estas políticas son más atrevidas porque lo que quieren es avanzar en la reparación de ese tratamiento desigual, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un sistema nacional de cuidado, pero, o estamos hablando de ingresos solidarios o rentas básicas o de pensión para los adultos mayores, pero si nos detenemos a pensar por un momento, quienes empezamos a trabajar desde más temprano, pues vamos a ser las mujeres negras, ¿sí? Probablemente también mujeres indígenas y mujeres campesinas, ¿no? Hay algunas desde los 7 años, otras desde los 13 años que están trabajando, y uno diría, una medida puede ser una política pensional temprana para las mujeres negras. Eso puede tener líneas específicas, ¿no? Para madres cabezas de familia con embarazos temprano, el caso que les contaba antes, esa compañera que tuvo que desplazarse con todo su núcleo familiar tiene 7 hijos, ¿sí? Y ella tiene 37 años. Entonces, ¿cómo se le pide a una persona de 37 años que cuide 7 hijos, ¿cierto? Que trabaje, ¿cierto? Que estudie, que se supere, que sea gente, ¿no? Como que tenemos que hacer muchas cosas, ¿sí? En vez de, bueno, ¿cómo estamos configurando condiciones para que esa situación que es tan difícil, tan adversa, ya no tenga que pasarla sola, ¿sí? Mecanismos de vinculación laboral en el marco de aspiraciones de la vida de las niñas,
jóvenes y mujeres en sus diversidades que estén por culminar bachillerato, y no solamente los que está dictando el sector económico. Sabemos que por globalización, pero también por interés regional, se desarrollan unos sectores y entonces toda la oferta educativa se condiciona a lo que requiere ese sector económico y en esta idea de empleabilidad, pero en esta idea de hacer una vida plena, eh, se generan esas oportunidades educativas sí, solo si nos vuelven parte del circuito productivo que acumula, ¿no? Digamos que si yo tengo la vocación de ser una promotora de salud o una madre comunitaria que atiende a primera infancia, esto se pone más difícil, o que quiere aprender prácticas ancestrales alrededor del cuidado de la vida, como la partería o sobandería, eso ya no hace parte de la oferta. Vincular y ampliar con enfoque interseccional y antirracista personal, eh, que hace, que hace acompañamiento a las denuncias, que esto es una exigencia de muchos colectivos de mujeres, ¿no? Y tener cifras exactas. Entonces no voy a redundar en la lectura de esos indicadores porque lo van a poder leer la próxima semana, ¿cierto? Y ya para terminar al menos esta parte, eh, ¿cómo podemos medir la impunidad estatal? Número de casos denunciados de mala atención de servidores públicos, número de esos casos judicializados, número de estudios entre actividades económicas con alto riesgo de lesiones. Hay una constante en los testimonios, era que cuando las compañeras acudían a los centros médicos y a los hospitales para denunciar que habían tenido un accidente laboral, incluso había contubernio entre la empresa y el hospital para no declarar que esa lesión había sido en el marco de su ejercicio laboral. Entonces se configura un escenario de desprotección gigantesco y esto tiene que ser sancionado. Eso pasa a lo largo y ancho del país, particularmente con esas labores que exigen estar todo el tiempo de pie o recolectar o cosechar, ¿no? O fumigar o inseminar, que están ligadas al sector extractivo, ya sea porque sea industrial o porque sea minero. ¿Sí? Número de acciones y medidas, programas de estabilización económica y garantía de derechos dirigidos especialmente a niñas, adolescentes y mujeres negras. Cuando estamos diciendo mujeres negras, estamos diciendo en todas nuestras diversidades, ¿cierto? Y saber, bueno, cuántas niñas han sido atendidas y restablecidas. Esas son solo unas propuestas. Eso implica reformular registros administrativos, eso implica articular muy bien la operación institucional en los entes territoriales. Yo siento que en este momento del país hay una ventana de oportunidades para que eso pueda ocurrir y nosotras pues estamos aquí dando, dando ideas, ¿no? Entonces, sí, lo que queremos decir es que nuestra experiencia de vida como mujeres negras está contribuyendo a esto de pensarse la justicia, ¿no? Y, y la justicia pasa por la operación de un Estado antirracista. No vamos a tener un Estado cuidador si no tenemos un Estado antirracista. Entonces yo creo que voy a dejar hasta ahí, a compartir, a agradecerles mucho por su atención y a recordarles que, que vamos a poder ver este informe la próxima semana en el proceso de diagramación muy artesanal que estamos haciendo. eh, Se nos perdió el trabajo de un día, entonces esto que están viendo en pantalla no está completo, eh, pero igual es solamente la diagramación. El texto final está hecho, pero pues la diagramación toma más tiempito. Entonces les agradezco a todas, a todos, a todos su escucha. Vuelvo contigo, María Paula. Sí, Sofi, mil gracias por parte de todo el equipo de Vigía Afro, por poner todo ese desarrollo intelectual en clave reglamentada y mujeril.
y la consecución de este informe, que es producto del ejercicio político que has venido realizando a lo largo de tu vida y que, como decías ahorita, y que como decías ahorita, es, es la generación de conocimiento a raíz de las experiencias mismas de las mujeres negras. Ese es el insumo más importante en este proceso. Entonces también aprovecho para agradecer a cada una de las personas que asistieron a este espacio. Agradecemos a todas las personas que están detrás de este lanzamiento de forma virtual, la parte técnica que realmente ha estado muy al pendiente de todo. Nos excusamos porque nuestra invitada, que iba a hacerle comentarios y que iban a ser de gran importancia por su trayectoria, no pudo asistir, Viviana Peñaralda, pero contamos con que pueda hacer aprehensión de este informe y brindarnos sus apreciaciones, pues este informe sigue en construcción, todo este proceso de producción a raíz de las experiencias de las mujeres sigue en constante producción y esperamos que así como las personas que asistieron a este espacio puedan dar comentarios de este insumo informativo. Hubo algunas personas que nos hicieron comentarios en Facebook, entonces le voy a dar la palabra a Angie para que por favor nos lea alguno de los comentarios que nos hicieron acá desde el portal de Facebook. Vale, claro que sí. Muchas gracias, María Paula. Muchísimas gracias, Sofía, por tu presentación, por contarnos a detalle el contenido de desarrollo, espíritu e intención de este ejercicio tan poderoso. Antes de leer los comentarios, me surge decir que es importante, que es fundamental que como mujeres negras seamos conscientes de las dimensiones de los daños ocasionados por la violencia estatal racista a través del abandono, de la inoperancia, de la negligencia e impunidad expuestos hoy por Sofía, y que en palabras de la autoría del informe obviamente dejan en evidencia la racialización de la organización del Estado colombiano. En ese sentido, se hace necesario que sigamos cuantificando esas dimensiones de los daños y sus, digamos, efectos en la vida de las mujeres y las niñas negras, y que en ese sentido podamos seguir tomándonos la palabra, podamos seguir levantando la voz hasta que realmente se genere el desmonte de todas estas estructuras que, independiente o de manera conjunta, han impedido nuestra vida en dignidad, nuestra vida en libertad en los diferentes espacios donde habitamos. Entonces voy a compartirles un poco como que los comentarios y apreciaciones de las personas que nos han acompañado a través de nuestra red social Facebook. Dice Carlos Angulo: es preciso que todas y todos asumamos esta tarea. Nuestra libertad no será si no asumimos la defensa de las mujeres negras. Por otro lado, también comenta Oriana Candelo: es urgente una atención diferente para las mujeres negras. La misma historia lo demanda. Andrés Advíncula nos dice: felicidades por este gran trabajo, inspiradoras. También nos dice: muy buen trabajo. Por otro lado, Charit Candelo dice: la libertad del pueblo negro es urgente, lo cual quiere decir que este Estado y la sociedad están en deuda con la libertad de las mujeres negras. Dice también Betsaida Domínguez: un saludo ancestral. Y por otro lado, Luna de Ébano le manda saludos a nuestra autora y escritora Sofía desde el Congal, Buenaventura. Por otro lado, Livia Díaz Ulavarus dice: muchas gracias por ese trabajo tan impresionante. Diana Vanegas también comenta: gracias a ustedes, compañeras. Muy buen trabajo, doctoras María Paula y Angie Orobi. Carolina Lazo Angulo también dice: a todo el equipo que hizo posible este informe, el reconocimiento por su importante labor, que sus voces sigan visibilizándose.
Entonces, bueno, ahí tenemos como las primeras reacciones, comentarios, importantes comentarios y sobre todo palabras de apoyo y de aliento y de reconocimiento al trabajo que hemos venido haciendo y que por supuesto seguiremos apostando a que siga creciendo, a que siga potencializándose hasta que podamos ver materializados los resultados que nos hemos propuesto. Entonces, muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, a cada una de las personas que hizo posible este momento, a Estefanía, a Gerson, a María Paula, a Sofía, muchísimas gracias por el esfuerzo puesto a esta tarea una vez la iniciamos. Obviamente no empezó hace 2, 3, 4 meses, sino que como bien lo ha expuesto Sofía, viene tejiéndose hace muchos años con la energía, la fuerza, la determinación y el trabajo de muchas compañeras. Entonces, nada, agradecerles por todo el empeño y por ese bonito espacio. No sé si Sofía quieras referirte a los comentarios. Pues mucho cariño para todas las personas que nos escribieron. Sé que hay personas pendientes de la producción del Vigía, pendiente de lo que hace el Vida. Agradecer a las que estuvieron antes que nosotras abriendo camino y eso, a las que nos están acompañando desde la ancestralidad también. Es el tiempo de tejer con el corazón. Eso sería todo. Que yo creo que esto ya se apagó. Ya no las veo. Se fue, se fue. Chao. No, Vale, Pero yo no las veo. aquí Porque ya no las estamos, veo. Ay, ay, ya las vi otra vez. aquí estamos, ya casi cerrando. Vale, Mapu, Sí, gracias. sí. Mapu, vale, mapu. muchas gracias. Saludos a todos. Dime. Chao. Vamos a Gracias, tumbar la gracias. violencia estatal racista. Así será. Muchas gracias. Gracias, María Paula. Chao. Gracias, Sofi. Bellísima. Gracias. Chao, chao. Uno de casi se...